Martes 9 de marzo del 2021, semana 3 de Cuaresma. Meditemos una palabra de la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces les dijo Jesús: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar su deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Una palabra de la palabra de Dios que quiero resaltar es perdonar. Buen día, espero te encuentres muy bien. Pido a Dios que tengas un muy bendecido martes. Hoy la liturgia nos regala este pasaje del Santo Evangelio según San Mateo, que tiene como tema central el perdón. Como de costumbre, tomo 3 elementos que nos ayuden a reforzar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros por medio de su palabra. El primero de ellos tiene que ver con el deseo de Pedro por encontrar una respuesta a la inquietud que tiene. Es bueno resaltar que algo sumamente acertado es que hace la pregunta a la persona indicada, en ese afán de encontrar una respuesta, y aunque la pregunta en sí sea un poco limitada, se puede observar una recta intención de su parte. Es para aprender del Maestro. Hoy en día, tantas preguntas que pueden surgir en nuestro corazón, además de tantas personas que pudieran darnos una respuesta, cada una de ellas enfocadas en diferentes criterios. Sin embargo, hoy la palabra de Dios nos muestra el camino del discipulado, que está marcado por un deseo constante por aprender del Señor. Y en ese sentido, Pedro no se reserva para hacer una pregunta.
Al mismo tiempo, es una invitación a reconocer que solamente Dios puede darnos respuestas con objetividad. Hoy puede ser una muy buena oportunidad para encontrar la respuesta a la pregunta que hemos venido buscando esclarecer desde hace mucho tiempo. No tengas miedo de preguntarle al Señor, por más sencilla que sea tu inquietud. El segundo elemento que tomo como referencia tiene que ver con un aspecto recurrente de Jesús, que como buen maestro utiliza las parábolas para iluminar la realidad y facilitar la asimilación de sus enseñanzas. No solo da respuesta a Pedro, quiere verdaderamente sensibilizarlo. Con el paso del tiempo podemos comprender que la pedagogía de Jesús sigue vigente al día de hoy, ya que hablar de perdón y misericordia es hablar de una verdadera experiencia que sin duda cada uno de nosotros hemos experimentado de manera personal. En la parábola está presente Dios, en la figura del rey, quien se compadece de las súplicas de quien no tiene dinero para saldar su deuda. Y además, le condona por completo la misma. A la luz de esta parábola, podemos afirmar con certeza que, asimismo, es Dios con nosotros, quien no se reserva su perdón, por más grande que aparente ser nuestra falta, siempre y cuando haya en nosotros arrepentimiento, esfuerzo por no volver a pecar y el deseo de reparar de algún modo el daño causado. Recordemos que el perdón que recibimos de Dios nos transmite esa experiencia única de la misericordia del Señor y debe marcar nuestras vidas. Finalmente, el tercer elemento que tomo como referencia tiene que ver con el objetivo de la parábola expuesta por Jesús. Además de mostrarnos la misericordia de Dios y su perdón, nos muestra su deseo de que nosotros seamos capaces de perdonar a los demás. Jesús expresa en dichas líneas que ese hombre que ha sido perdonado por el rey apenas había salido y se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». Nos deja ver cómo, lamentablemente, muchas veces podemos ser indiferentes a lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha perdonado tanto. Sin embargo, aún así nos negamos a perdonar las acciones realizadas por los demás. Y asombrosamente, esa actitud es mucho más recurrente de lo que pudiéramos imaginar. Puede darse incluso dentro de nuestras propias familias. Pueden pasar varios años para que las personas se reconcilien. Y definitivamente, eso no le agrada a Dios. Pues hoy puede ser un día especial, memorable para cada uno de nosotros. Recordar cuánto nos ama Dios y ser capaces de perdonar de corazón a nuestros hermanos. Esto podría ser una gran diferencia. Aprovecha esta Cuaresma al máximo. Si te gustó este video, dale like. Esto ayudará a que cada vez más personas
tengan acceso a estas reflexiones. Evangeliza. Comparte este video en tus redes sociales. Solo copia el enlace en el apartado de compartir. Deja que la luz de Cristo ilumine tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.